Bien, esta mañana queremos continuar con el libro de Éxodo. Habíamos empezado unas semanas atrás. Es un libro, claro, es palabra de Dios, pero es un libro emocionante. Hay unos 4 libros en la Biblia, sí, que van unidos, que es Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y nos muestran un evento impresionante ahí en el Antiguo Testamento en cuanto al pueblo de Israel. Mucha historia que aprender, muchas cosas interesantes que Dios en verdad nos ha dejado relatando para beneficio ahora de nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo. Hermanos, hay una palabra que generalmente no se la usa comúnmente. En nuestro vocabulario como que no está, pero es una palabra bien importante. Tal vez usted por ahí la ha utilizado en algún momento. Esta palabra es la abnegación. No sé si en su vocabulario está. ¿Qué significa abnegación? Abnegación, solamente unos sinónimos, tiene que ver mucho con generosidad, tiene que ver con desinterés o desprendimiento, tiene que ver mucho con sacrificio, tiene que ver con bondad, y tiene también que ver con renunciar a algo. Entonces, solo de pensar en esta palabra, la abnegación, ya podemos relacionarnos con lo que es en verdad nuestro Dios. Pero, ¿saben que nosotros los seres humanos como que esta palabra, dije antes, pero la acción mismo como que no la llevamos a cabo? Quizá como padres, hasta ese punto yo pensé, sí, yo mismo como padre puedo ser abnegado por mis hijos, dispuesto a darlo todo por mis hijos. Entonces, como padres hay la abnegación. Yendo un poco más allá, ¿qué tal como esposos? Usted, si es casado, esposo, esposa, ¿tiene esa abnegación por su pareja? ¿Que está dispuesto a darlo todo por su pareja? Y después yo pensé un poco más allá, como que ya esa palabra se desvanece, o esa acción, como que ya no funciona. Es ser abnegado por o hacia los demás. Bueno, ahí un poco para analizarlo, pero hermanos, en verdad esta palabra o esta acción recae sobre Dios en primer lugar. Por eso lo he puesto el título de esta predicación, la abnegación de Dios. Pero la abnegación de Dios para su pueblo, para sus hijos. O también la abnegación de Dios por el pecador, por su pueblo o sus hijos, que ahora somos los cristianos. Y en el capítulo 13 y 14 de Éxodo, sí, vamos a ver los 2 capítulos, pero son muy extensos, porciones nada más que los vamos a revisar en esta mañana. Y de estos 2 capítulos yo pude encontrar, hay muchas más, claro, características de la abnegación de Dios por su pueblo. Entonces, vamos a ir revisando, así que abra sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 13, desde ahí vamos a partir, algunos versículos vamos a revisar, luego el capítulo 14 también. Entonces, como dije, voy a mostrarle unas 3 características de esa abnegación profunda que tiene Dios hacia nosotros. Y vamos a empezar por Éxodo 13. Verso 17, 18, luego vamos a saltar al 21 y 22. No lo he puesto aquí en la pantalla, pero usted tiene su Biblia porque el texto es muy largo. Así que vamos a empezar a leer. Éxodo 13, 17 al 18 en primer lugar. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Luego saltamos al verso 21. En este verso nos dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Verso 22, jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Bueno, estamos revisando estos eventos del pueblo de Israel cuando Dios, con su gran poder, los sacó, los liberó de la esclavitud de Egipto. Están ahora
yendo o rumbo a la tierra prometida. La semana anterior habíamos revisado, Huguito nos enseñaba, predicó acerca de la Pascua. Ese tiempo que fue tan especial para el pueblo de Dios, que marcó la libertad de todo lo que hizo Dios por su pueblo. Eso fue la Pascua. Era una fiesta de celebración, de festejo, porque el pueblo de Israel ya estaba liberado de la esclavitud de Egipto. Entonces ahora empiezan ya a caminar hacia la tierra prometida. Entonces dice que empezó ya los israelitas a caminar. Y ahora vemos algo interesante. La primera característica de la abnegación de Dios para su pueblo es que Él nos guía, es que Él es la luz. Miren, cuando el faraón dice dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino y empieza a mostrar el camino, los lleva por aquí, por allá, y estamos viendo que la nube les guiaba, también el fuego. Dios estaba siempre ahí guiando a su pueblo hacia la tierra prometida. Claramente vemos que Dios estaba guiando. Pero miren, aquí unas cinco cositas nada más, quiero pasarlo rápido. Vemos que el pueblo empieza a caminar, Dios guiando, pero de pronto vemos que los lleva por caminos desconocidos. Había un camino muy conocido que llevaba hacia la tierra prometida, hacia Canaán, muy corto, que se podía avanzar por ese camino, pero vemos que aquí el Señor dice que los lleva por otro camino, un camino totalmente desconocido. Nadie iba por ese camino, ahora es exclusivo solamente para los hijos de Dios. Miren, es así como el Señor en verdad nos lleva a nosotros como hijos, nos va guiando hacia la meta, hacia adelante, pero muchas veces nos lleva por caminos desconocidos. Yo podría dar testimonio de mi propia vida. Cuando empecé a caminar con el Señor, yo nunca me imaginé por dónde el Señor me iba a llevar. Ahora entiendo algo más de lo que Dios ha hecho hasta aquí con mi vida y seguro que ha hecho con su vida. Lugares donde jamás yo pensé estar. Circunstancias, situaciones. En mi mente, hace años atrás, estaban otros planes, otras cosas. De pronto Dios empieza a guiar. Como les digo, por lugares que yo jamás había pensado en mi vida. Ahora, el Señor nos lleva por caminos desconocidos, y aquí dice que les evitó pasar por ese camino de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran los enemigos del pueblo de Israel. Ahora, como digo, los planes de uno pueden ser de una forma, pero el Señor nos va a llevar por caminos distintos. Y aquí como ejemplo, yo les puse en relación, nosotros como padres somos muy abnegados a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Siempre nosotros queremos llevarlos por caminos desconocidos para ellos, ¿así será? Miren, ¿qué es lo que quieren nuestros hijos, sobre todo cuando son adolescentes? Ellos quieren coger sus propios caminos, que en verdad están viendo lo que todos hacen, caminos conocidos para ellos. Conocidos, como digo, por sus amigos, por sus compañeros, y ellos quieren ir por ahí. Pero nosotros como padres tenemos esa negación hacia ellos. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer con nuestros hijos? Que no vayan por ese camino, ¿sí? Que para ellos son conocidos. Pero para nosotros sí. Para ellos, en cambio, nuestros caminos como padres, lo que hemos recorrido, para ellos quizá es desconocido. Por eso es que nuestros adolescentes a veces dicen, es que ustedes no nos entienden, dicen a los papás. Entonces yo a veces pienso, y a veces les he dicho también, pero un ratito, tomen en cuenta que, en mi caso, yo digo, les llevo con más de 20 años, 25 años. Yo ya he recorrido todo un tramo y conozco los caminos. Entonces por esto, estos caminos no son conocidos para ti, pero para mí sí son. Entonces estos son los caminos correctos. Pero yo como padre soy muy limitado, pero estoy hablando de Dios. Dios conoce todos los caminos correctos. Y a veces nos parecen caminos difíciles, caminos complicados, desconocidos para nosotros, pero para Dios son los correctos. Y a veces nos aferramos a seguir caminos que nos parecen los correctos. Tengamos cuidado en esto. Dios, en su abnegación por nosotros, nos guía por los caminos correctos, pero repito, que pueden ser desconocidos para nosotros. Como estamos viendo aquí en el pueblo de Israel, también
los llevó por caminos más largos. Qué interesante esto. Era muy corto el camino que tenían que ir el pueblo del Señor, Israel, de ahí de Egipto a Canaán. Claro que normalmente se dice que se podía llegar en 8 días, claro, un poco lejos también caminando, pero por las consideraciones de ellos, con hijos y todo que salían de la esclavitud, se estima que podían haber llegado en 30 días por el camino corto, pero el Señor les lleva por un camino largo. ¿Cómo podemos pensar? A ver, ¿cómo es esto? No es que tenemos que llegar rápido a hacer las cosas y el Señor nos lleva por caminos largos. Miren, es que una característica del Señor es que Él es paciente. Nosotros no somos como Dios, nosotros somos impacientes. ¿Se ha dado cuenta de esto? Nosotros queremos que las cosas sucedan ya. Ahora nos proponemos algo y queremos que ya pues se den las cosas, pero el Señor, como digo, es muy paciente. Ejemplos como esto. Miren, quizá ahora tengo que hablar un poco de los hijos, de papás, porque esa palabra, ¿no? Abnegación casi calza solamente en los papás y hasta el matrimonio. Y claro, Dios sobre todo. Entonces tengo que meterme un poco en esto. Miren, cuando aquí veo por caminos más largos, saben que los jóvenes llega un momento donde dicen, ya, quiero casarme, y les coge los apuros. Sí, se han visto esto, ¿no? Y no quieren esperar nada, es que no, dice, ya hemos decidido, pero aguanten un ratito, las cosas son así. No, ya no, queremos ya casarnos. Y no quieren esperar. Hermanos, cuando alguien viene aquí, a ustedes ya algunos conocen en cuanto a la consejería prematrimonial, algunos vienen, queremos que nos dé un consejo, les digo con mucho gusto, vengan. Le digo, pero por lo menos tenemos que estar en una serie de consejerías por 3 meses. Uy, 3 meses, está muy largo. Es que la fecha ya la pusimos para 15 días o un mes. Les digo, lamentablemente no puedo. Mínimo yo necesito 3 meses para conversar con ustedes acerca del matrimonio. Entonces miren, hablando de caminos cortos, nosotros creemos sí, pero el Señor se toma su tiempo. El Señor se toma su tiempo porque Él es nuestra luz, nos está guiando. De igual manera, no solamente en el noviazgo, ¿qué tal también cuando nosotros buscamos un trabajo? ¿Sí? Entonces queremos que ya nos den el trabajo y a veces vamos ahí, dice muy bien, va a tener el trabajo, pero vamos a hacer primero un contrato. Un contrato, ¿qué le parece si empezamos de 3 meses? Y viendo cómo van los 3 meses, podemos hacer 1 año y decir, después de 1 año está bien, quizá 2 años. No, nosotros queremos que ya pues nos den de planta. ¿Sí? Queremos ya. ¿Por qué tenemos que esperar 1 mes? ¿Por qué tenemos que esperar 2 meses? ¿Por qué 1 año? ¿Por qué no ahora? Hermanos, es increíble lo que nosotros como seres humanos queremos hacer y actuar rápido. Y parece bueno esto, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar por un momento puede ser muy negativo. El Señor se toma su tiempo, nos lleva por caminos más largos. De igual manera, hablando del matrimonio, ¿no? Miren, en el matrimonio, si nosotros queremos que las cosas funcionen desde el comienzo bien, y sí, tenemos buenas intenciones, es interesante, pero tenemos que tomarnos un buen tiempo para analizar en verdad lo que es el matrimonio. El Señor ha diseñado el matrimonio, el Señor dejó planes para el matrimonio, el Señor dejó reglas para el matrimonio. Y nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para analizar de lo que es el matrimonio también como esposos. No, y enseguida tomamos decisiones muy equivocadas. Esos son los caminos cortos que nosotros tomamos, pero el Señor nos lleva por caminos largos, porque Él es nuestra guía. También vemos aquí que su pueblo los llevó por caminos en el desierto. Todo el camino era desierto, sí, ya estaba trazado, pero los lleva por un desierto más amplio.
Y siempre yo he hecho la pregunta cuando toco la palabra desierto, porque en la Biblia se repite muchas veces esta palabra desierto. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. En el desierto no hay nada, pero el Señor dice que a veces nos lleva por el desierto. Ahora, ¿usted se ha sentido en algún momento caminar por el desierto? No por la arena, no por bajo el sol, sino de pronto usted se puede sentirse que está caminando en el desierto, como que no hay nadie a su lado, como que nadie le comprende. Pero sepa que Dios sí está ahí, porque muchas veces cuando el Señor nos lleva por el desierto, es que el Señor nos quiere probar. Son pruebas del Señor, que nos mete por el desierto, donde parece que no hay nada, pero el Señor está ahí. Entonces, hermanos, lo que yo he observado aquí en este punto es que nosotros deberíamos, en esos momentos que caminamos por el desierto, lo que debemos aprender es a valorar. No es así que una persona que camina en el desierto, que está a punto de morir de sed, ¿no será que se está acordando de agua? ¿No se estará acordando que en la casa tenía suficiente agua? Que en todo lado había agua y en el desierto no tiene nada. Y empieza a valorar lo que cuesta tal vez un vaso de agua. Y estaría dispuesto a darlo cualquier cosa por un vaso de agua en el desierto. Quizás usted no haya experimentado esto, pero ¿qué tal nosotros caminando por ese camino donde el Señor nos lleva, donde parece que no hay nada? Pero quizá ahí nos acordamos que el Señor sí nos ha dado suficiente. Nos ha dado demasiado, muchísimo. Y ahí podemos meditar y, como digo, podemos aprender a valorar. Y sobre todo, miren, caminando por el desierto, creo que aprendemos también a ser responsables. A valorar y a ser responsables. Porque cuando hay suficiente, cuando tenemos demasiado, parece que no hace falta preocuparse porque todo está a disposición. Pero espere un momento cuando no tenga nada. Ahí las cosas cambian. Entonces, para mí, esto es el desierto. Dos cosas aquí que tenemos que aprender a valorar y también a ser responsables cuando el Señor nos lleva por el desierto. Tome en cuenta el pueblo caminando por el desierto. Él tiene que empezar a valorar todo lo que está haciendo Dios por ellos, dándoles libertad y llevándoles a la tierra prometida. Ahora, ¿qué más vemos aquí? Algo interesante que dice que Dios caminaba al frente, versículo 21. ¿Cómo es esto que caminaba al frente? El versículo 21 dice que en la noche Él se manifestaba como fuego y en el día como nube. Entonces todo el tiempo estaba Dios ahí. Por lo menos ellos podían ver la presencia de Dios. Hoy no podemos ver como ellos estuvieron viendo, ¿sí? Viendo la nube y viendo el fuego, pero sabemos que Dios estaba al frente. Entonces, Dios, podemos decir, es nuestra luz. Miren, una vez más, me meto con los padres, la experiencia que nosotros ahora tenemos como padres. A veces nuestros hijos no se dan cuenta que nosotros estamos caminando frente a ellos. Ellos quieren hacer lo que bien les parece, pero se están olvidando de que en verdad los padres somos los que caminamos al frente. Y ojo aquí, una cosa importante que deberíamos tomar en cuenta los papás. A nosotros el Señor nos ha delegado autoridad. Tenga cuidado cuando sus hijos quieren tomar la autoridad que le corresponde a usted. Me explico. Cuando nuestros hijos quieren llevarnos a nosotros donde ellos quieren. Cuando ya no podemos, entonces haz nomás como quieras. Haz lo que tú quieres. ¿Quieres? Entonces, a ver, yo te apoyo. Pero a sabiendas de qué está mal. Es cuando ya no sabemos qué decir o qué hacer. O cuando vemos desde pequeñitos a los niños, ¿saben cómo nos roba la autoridad? Dice, bien, es que este domingo vamos a ir a tal parte. Decimos, no, es que tenemos que hacer otras cosas. Y se ponen a llorar, a reclamar y hacen todo el berrinche. Bueno, ya para que no te pongas así, bien, vamos a ir. Entonces, ¿a dónde es que quieres ir? Ya. ¿Qué pasó ahí? Ya les estamos dando la autoridad a ellos. Y después ellos van a tomar la delantera de nosotros.
¿Y después qué va a pasar? Ya no vamos a poder ser guía nosotros, porque ellos terminan siendo las guías para nosotros. ¿Se ha visto esto? Donde nosotros terminamos aceptando lo que ellos quieren, porque en verdad ya no podemos, la autoridad ya no hay. Mire, el Señor es la autoridad suprema. Él se paró firme y Él dijo, yo estoy caminando con ustedes. Aquí estoy, el día y la noche, yo estoy permanentemente con ustedes. Yo soy la luz de ustedes. Nosotros como padres tenemos que seguir ese ejemplo. Esa es la negación de Dios como Padre hacia nosotros. Pero miren, lo que más me gusta de esto es que aquí dice, jamás Dios deja de guiar. Ahí el verso 22, ¿no? Podemos leerlo. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Yo lo subrayé en mi Biblia, esa palabra jamás. Y aquí lo puse, jamás Dios deja de guiar. Él en ningún momento nos deja solos, aunque pareciera ser que estamos solos, pero Él está siempre a nuestro lado. Él es nuestra luz. Miren, Él es fiel. Dios está ahí con nosotros. Él está guiándonos, porque la palabra nos dice, jamás Dios nos deja de guiar. En todo momento está ahí el Señor. Miren, un poco para, bueno, aquí otra vez con los padres, si lo puedo topar, hablando de la responsabilidad de los padres, ¿no? Jamás nos dejan de, bueno, los padres jamás tenemos que dejar también de guiar a nuestros hijos. Miren, muchas veces aquí también perdemos la responsabilidad y la autoridad, porque dejamos o delegamos la guía de nuestros hijos a parientes, a veces a nuestros padres, que para ellos van a ser los abuelos, o tíos, o la suegra, como sea. Delegamos esto, denos guiando, denos haciendo esto. Hermanos, la responsabilidad es de nosotros. Aquí dice el Señor, jamás Dios dejó de guiar a su pueblo. Padres, que esto también sea para nosotros. Jamás dejemos de guiar a nuestros hijos. No delegue esta responsabilidad. Esto es para nosotros. Es como muchas veces también vienen aquí jóvenes o los papás, dice, ya no puedo con mis hijos. ¿A qué horas es el CCC? A ver si me dan arreglando a mi hijo en el CCC. O deme conversando. Usted hable con mi hijo. A ver, dígale algo. ¿Qué le digo a su hijo? Soy un desconocido para su hijo, es un adolescente y no se va a abrir mucho conmigo. Entonces, es que usted es el que tiene que hacer o cumplir con esta responsabilidad. Usted es llamado a guiar a su hijo. Sí, nosotros como iglesia hacemos todo lo que esté a nuestro alcance, pero en primer lugar, repito, usted es el llamado, así como Dios nos deja el ejemplo. Esto es la abnegación de Dios cuando Él guía a su pueblo, a sus hijos. Para respaldar todo esto, también Juan 8:12, Jesús dijo esto, ¿no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, para nosotros Jesús es la luz. Yo les dije hace rato, ya no tenemos esa nube ni ese fuego como tenían el pueblo de Israel. Pero si tenemos a Jesús, tenemos la luz. Y esa luz es la que nos guía a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Hoy somos más bendecidos, diría, que el pueblo de Israel mismo para ese entonces. Si bien es cierto, ellos veían ahí, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Si Jesús, en verdad, claro, ocupa completamente nuestro corazón. Por eso dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, Dios debe ser el único guía también para su vida, para su matrimonio, para su familia, porque Dios tiene una abnegación muy grande por usted. Permita que Jesús sea la luz de su vida. Es más o menos un poco esto, ¿no? Estaba pensando en lo que son los aviones. Tal vez algunos han viajado, ¿no? Se han subido a un avión y de pronto están en pleno viaje y el piloto ahí de pronto le dice, estamos a 25 kilómetros ya del destino, a tal altura, estamos, bueno, da una serie de condiciones y vamos a llegar exactamente a tal hora. Usted dice, ¿cómo?
¿cómo sabe el piloto? ¿Cómo sabe que está el avión a tal altura? ¿Y cómo sabe que llegamos exactamente a esa hora? Bueno, son herramientas, instrumentos electrónicos que tiene ahí en el avión y eso le va informando. Y lo que hace el piloto es solamente guiarse por eso. Él no tiene conocimiento de esto, son los aparatos, solo ha aprendido a leer los aparatos, porque eso le están guiando. Pero miren, el piloto se deja guiar por aparatos electrónicos, pero la Biblia nos está diciendo que Dios es el guía para nosotros. Es más que esto, obedezcamos a la guía que está en la palabra de Dios. Miren, otra vez, si el piloto se deja llevar por eso, que puede fallar, ¿no es cierto? En cualquier momento puede fallar. Y puede ser desastroso todo esto. Dice, llegamos en 15 minutos y de pronto ha estado marcando. Vamos a aterrizar aquí y no ha sido el lugar. Puede fallar. Pero para nosotros tiene que ser Dios nuestra guía por medio de Jesucristo. Segunda cosa o característica de la abnegación de Dios en estos textos del Antiguo Testamento de Éxodo es que Dios cuida y protege. Ahora vamos a Éxodo capítulo 14, verso 10 al 14. Bueno, lo que voy a leer, estoy saltando, ¿no? Un poco de lo que salté. Ya pues el Señor está guiando y resulta que cuando ya habían avanzado un buen tramo, ¿qué es lo que pasa con el faraón? El enemigo de los israelitas, el rey de Egipto, se arrepiente y dice, ¿por qué dejé que se vaya este pueblo de Israel? ¿Por qué dejé que se vayan estos esclavos míos? Entonces él arma otra vez un ejército y sale tras de ellos. Ahora está arrepentido y quiere regresarlos otra vez a la esclavitud. Entonces están los egipcios ya siguiéndoles y por eso Éxodo 14, a partir del 10, dice, el faraón iba acercándose, ¿sí? Todo el ejército de los egipcios estaban acercándose al pueblo de Dios. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, esta traducción es interesante, ¿no? La frase que a veces usamos, cuando está atrasito, alguien nos está pisando los talones, decimos, ¿no? Es que ya estaba muy cerca. Dice, y vieron a los egipcios pisándoles los talones, ¿qué hizo el pueblo? Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Ahora, el 11, dice, entonces le reclamaron a Moisés. Aquí está un punto negativo, ¿no? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posesiones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Ahora, yo le he puesto aquí, el Señor cuida, el Señor protege a sus hijos. Esa es la negación de Dios hacia su pueblo. Pero miren con qué nos encontramos ahora. Si bien es cierto, ellos están saliendo, están caminando a la tierra prometida y se dan cuenta que el enemigo les está persiguiendo y ellos, ¿qué tienen? Tienen miedo. El Señor nos cuida, nos protege en tiempos cuando nos viene el miedo. Pero ¿por qué? Repito, ¿por qué tuvieron miedo? Por el enemigo, ¿no? Pero ¿por qué nosotros tenemos miedo? Es que nosotros nunca tenemos miedo. ¿Es así? Claro, sí tenemos miedo. Somos miedosos de alguna manera. Y en esos momentos cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo que hace usted como cristiano, como hijo de Dios, cuando siente miedo? Bueno, la pregunta sería, ¿por qué se puede sentir miedo? Quizá en una crisis, quizá cuando no sabe qué hacer con sus hijos, quizá cuando las deudas le aplastaron, bueno, quizá tenga que hacer un viaje, hacer un negocio y usted tiene miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esos momentos?
en momentos de miedo, pero yo les digo, el Señor está ahí según esto, ¿no? Cuando somos guiados por Dios, hermanos, claro, lo normal sería no tener miedo. Así sería, ¿no? Si sentimos que Dios nos está guiando, deberíamos no tener miedo. Pero somos imperfectos todavía, somos pecadores y nos puede generar cualquier situación difícil, el miedo ahí sí nos puede sobrevenir. Pero sepan que no estamos solos. Este pueblo no estaba solo. Ellos sintieron miedo, se dieron cuenta como pensaron que estaban solos. Pero lo segundo aquí, para ir avanzando un poco más, ellos también fueron cuidados en momentos de incredulidad o de rebeldía. A este punto quería llegar. Qué tragedia ahora con la que nos encontramos. Si bien es cierto, Dios hizo cosas maravillosas, mostró todo su poder al sacarlos de la esclavitud de Egipto por esas 10 plagas, incluso por medio de la muerte que dio a los primogénitos de Egipto. Por eso era la Pascua. Y ahora están saliendo guiados por Dios mismo, con la nube, con el fuego. Y en un cierto momento, cuando están sintiendo que el enemigo está atrás de ellos, tienen miedo. Y no solo que tienen miedo, sino que ahora se vuelven incrédulos. Como que quieren rebelarse. Y por eso leo otra vez el versículo 11, dice, entonces le reclamaron a Moisés, por ahí empieza todo. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. ¿Por qué nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? Hermanos, son frases que a veces también nosotros las mencionamos cuando estamos con miedo, cuando no sentimos que en verdad Dios está con nosotros, cuando no nos damos cuenta que Dios nos está guiando, cuando despreciamos toda esa bondad que Dios descarga sobre nosotros. Sentimos miedo y no solo que tenemos miedo, también reclamamos a Dios. Y lo más grave es que queremos regresar al mundo. En este caso, los israelitas querían regresar a Egipto. Allá era el mundo, allá era la perdición, allá estaba el enemigo, allá querían regresar. Pero hermanos, lo más maravilloso de esto es que Dios estaba ahí. Dios es fiel. Otra vez, aquí es el punto para mí clave, importantísimo, cuando veo la abnegación de Dios a pesar de la rebeldía. Hermanos, volviendo otra vez a nosotros como padres, aquí es la prueba de fuego. Cuando nuestros hijos se nos rebelan, cuando nuestros hijos quieren hacer lo que ellos quieren, ¿hasta qué punto usted tiene esa abnegación hacia ellos? ¿O es que aquí es el límite y dice entonces, haz lo que tú quieres? ¿Hasta dónde son los límites de usted como padre en cuanto a la abnegación hacia sus hijos cuando hay esa rebeldía hacia usted? Ahora, ¿qué tal si usted de igual manera es casado? ¿Qué tal si su esposo se rebela contra usted por un pecado? ¿Usted sigue teniendo esa abnegación hacia su pareja? Porque eso estamos viendo aquí. Eso estamos observando lo que Dios está haciendo con su pueblo. Porque este es un pecado hacia Dios. Y Dios es fiel. Dios está ahí. Dios está queriendo ayudarles y guiándoles a salir de todo esto. Pero, ¿qué más vemos en esta porción? Yo lo he puesto en momentos cuando parecen que no hay salida, versículo 13 y 14, ¿no? ¿Qué es lo que dice Moisés ante esa rebeldía, esa queja, ese reclamo? Moisés les dice un ratito, dice, no tengan miedo. Esto me ha hecho cuestionar muchísimo, les digo. ¿Por qué toda una multitud? ¿Sí? Estamos hablando de entre adultos, más de 600,000. Quizá todos estos adultos tuvieron miedo, se quejaron, y uno entre los 600,000 se pone al frente y les dice, no tengan miedo. ¿Acaso Moisés no tenía miedo también? Yo creo que sí tenía miedo.
Pero lo que sí tenía Moisés en estos momentos era fe. Y él sí confiaba en Dios de que él estaba ahí. Y por eso él se levanta y dice, no tengan miedo y van a ver lo que va a hacer ahora. Se fue él. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? 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 ¿Está bien? Ah, ya. O yo no, ya no me escucho. Bueno, no se escucha. Ya, creo que se acabó la batería. Bueno, ahí estamos mejor, ¿no? Ya, claro. Sí, algo estaba observando en ustedes. Bueno. Es que ya ha sido hora. La batería solo es... Sí, bueno. Yo he estado bien quedado. Bueno, entonces el tercer punto ahí dice, en momentos cuando parece que no hay salida. Sí, muchas veces nosotros podemos pasar por esas circunstancias como que ya no hay salida, pero sí hay salida. Con el Señor sí hay salida. Necesitamos tener esa fe auténtica en el Señor. Eso es lo que vamos a ver ya enseguida aquí en el siguiente texto. Pero antes, también podemos ver en Romanos 8:35 al 39, que, bueno, 35 al 39 son los dos versículos que confirma todo esto para nosotros como cristianos. Miren, aquí nos dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Saltamos al 39, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí ven esto? En medio de cualquier circunstancia que nos encontremos, si Cristo está en nuestras vidas, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué dudar? Pablo lo confirmó con esto, ahí en Romanos 8:35. Esta debe ser nuestra actitud. Entonces, en medio del temor, en medio de la duda, o en momentos críticos de nuestra vida, yo les digo, hermanos, sepan que Dios está con usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama. Porque Dios es un Padre abnegado por usted. Dios no le va a abandonar. El enemigo no puede contra usted. Solo le va a asustar. No se deje engañar ni tenga miedo, porque Dios va a pelear por usted. Él es el que nos va a dar las victorias. No tenga miedo, más bien confíe, tenga la fe, como en este momento está mostrándonos Moisés. Y lo tercero, claro, aquí vemos lo más grandioso, es que Dios salva. Ahora, en Éxodo 14:16, luego vamos a ir saltando los versículos. En Éxodo capítulo 14:16, cuando estaban con miedo y todo esto, dudando, siendo rebeldes, ¿qué es lo que dice Dios a Moisés? Y tú le dice a Moisés, ¿no? Levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Impresionante esto. Saltamos al 21. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Saltamos al 30. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver a los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Ahora, hermanos, para mí este es el punto más grandioso. En medio de incredulidad, en medio de rebeldía, en medio de temor, Dios hace algo sorprendente. Ustedes quizá lo han leído, conocen este gran evento de que el Señor separa el Mar Rojo. No me concentro mucho en esto, más bien en la actitud que Dios tiene hacia nosotros. Por eso yo he puesto, Dios nos salva. ¿Y cómo es que Dios nos salva? De una manera extraordinaria. Claro, la salvación que dio a este pueblo de Israel es única, a tal punto que hoy más que nunca la ciencia quiere ponerse como en contra, decir, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede decir la Biblia que un mar se puede abrir?
y quieren mostrar argumentos para decir que esto no se va a presentar nunca. Por más viento que venga, ¿qué viento le va a abrir al mar? Pero no se trata de eso, se trata del poder de Dios. Porque Él salvó de una manera extraordinaria, porque el Todopoderoso es Él. No se trata de cómo abrió, no importa. Lo que nos importa es entender que Él es un Dios, como digo, todopoderoso. Ahora, esto nos muestra algo sorprendente y extraordinario también para nosotros. Ahora el Señor no nos salva de esta forma, pero nos salvó de una manera más grandiosa, a través de su muerte y a través de su resurrección. La muerte de Jesús es un punto que marcó para toda la historia y para toda la humanidad. Y espero que esto haya marcado ya en su vida. Y no se diga la resurrección. ¿Quién puede ser levantado de entre los muertos? Nadie, solamente por el medio del poder de Dios. Así como dice la Biblia, así como Dios levantó de entre los muertos a Jesús, también a nosotros los que creemos seremos levantados un día con el poder mismo de Dios y seremos llevados al cielo con Él. Así somos nosotros salvados de una manera extraordinaria. Esto del Mar Rojo es solamente algo que Él hizo y mostró su poder, pero cuando llegamos a la salvación por Cristo es más que extraordinaria. Y claro, la salvación que nos da el Señor es con todo su gran poder. Versículo 30 y 31 lo podemos ver cuando dice: en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Bien, pero los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver, los israelitas del gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él. Esto es a esto tiene que llevarnos la palabra de Dios cuando leemos todos estos pasajes. También a que podamos creer y confiar en el poder de Dios y en su salvación. Ellos lo creyeron, pero nosotros tenemos ya toda la revelación de Dios escrita en la palabra. Entonces nosotros, con mayor razón, como digo, tenemos que creer, porque Dios ya nos salvó. Dios ya hizo todo en la cruz por nosotros. Miren, otra vez volviendo a los padres. ¿Ya se apagó otra vez? Ya, bueno, se desgastó el cable ahora. Bueno, segunda llamada es. Sí, bueno, el tiempo. Buen siervo, para los que están en el buen siervo, 5 minutos más vamos a llegar atrasados, ¿no? Bueno, les decía, volviendo a nosotros como padres, miren, como padres yo creo que estamos dispuestos a cualquier precio por nuestros hijos. O sea, los queremos salvar de todo, en todo sentido. Igual, esto nos está mostrando el Señor de igual manera. Miren, aquí Hechos 4:12 dice: de hecho, en ninguno hay otra salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? ¿El nombre de quién es? Jesucristo. Entonces Dios nos salva solamente por su poder y por medio de Jesucristo. Hermanos, ningún ser humano, ningún medio aquí en este mundo nos puede salvar, peor por nuestra cuenta. Solo Dios, con su gran poder y de una manera extraordinaria, nos puede rescatar, nos puede salvar. Él lo hizo y lo mostró en la cruz. Hermanos, para finalizar todo esto, la abnegación de Dios es solamente ¿por qué? Por amor. Sepa esto, queridos hermanos, Dios le ama muchísimo. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por usted. Y ya lo mostró, lo que hizo en la cruz ya es todo. Por eso lo he puesto, la abnegación de Dios por nosotros. Dios ha hecho todo por usted. La guía, el cuidado y la salvación de Dios es extraordinaria, es única. El deseo de Dios es llevarle a la tierra prometida, no a esa tierra del Antiguo Testamento. El deseo de Dios es un día llevarle a usted a la casa de Él, al cielo, a la presencia mismo de Él. Entonces, queridos hermanos, sean sabios, lo he puesto ahí, sean sabios en entender lo que significa la abnegación de Dios por usted, y sea más bien que
agradecido por lo que Dios ya ha hecho, por lo que también Dios está haciendo ahora y por lo que va a hacer el día de mañana. Porque Dios es fiel, Dios es eterno. Dios no nos abandona. Dios siempre está a nuestro lado y Dios nos ama muchísimo. Entendamos la abnegación de Él hacia nosotros. Póngase.